Si yo quiero vender o comprar algún bien inmueble, alguna casa, algún departamento, algún terreno, lo correcto, lo legalmente correcto y lo recomendable es que se realice ante notario público, para que a su vez el notario público pueda elaborar una escritura pública y se tenga un título de propiedad. Eso es lo correcto, lo legalmente correcto. ¿Y por qué digo que es lo legalmente correcto? Porque es la forma en que está regulado esta forma de compras y ventas de bienes inmuebles. Debido al valor que se tiene, que tienen los bienes inmuebles, normalmente cuando ya tienen construcción, una casa, un departamento, terrenos grandes, es que este tipo de actos se elabore ante notario público para que se haga una escritura pública. Tal vez consideres que es más trámite, que es más gasto, y sí, efectivamente puede ser más gasto, el valor se incrementa porque se pagan impuestos. Y es más trámite porque efectivamente algo que a lo mejor se puede hacer en un solo día, en un solo momento, va a requerir de ciertos actos, de ciertos trámites para que posteriormente se pueda celebrar el acto de la compra o de la venta. Sin embargo, independientemente de que sea lo legalmente correcto, hacer este tipo de actos ante notario público en el fondo pues es seguridad y es certeza de que efectivamente se está adquiriendo, se está vendiendo un bien inmueble, y la seguridad y la certeza se va a dar en qué sentido. El notario público, para que autorice una compra, una venta, incluso una donación de un bien inmueble, se cerciora que la persona que se ostente como titular, como dueño de ese bien inmueble, realmente lo sea. ¿Y cómo va a acreditar él que es el titular, que es el propietario de un bien inmueble? Porque tiene una escritura pública a su nombre y además está inscrito en el registro público de la propiedad, que el inmueble, no está hipotecado, por ejemplo. Y también se va a cerciorar de que la persona que va a comprar ese bien inmueble pues sea una persona, primero, que tenga la capacidad de pagar lo que efectivamente el monto de la venta, y dos, que sea la persona que realmente se ostente como la parte que va a comprar, ya sea una persona física, ya sea una persona moral. Entonces, el notario público se cerciora de esto. En el acto de la compra, en el momento, o para que el notario elabore la escritura pública, va a poner el lugar, la fecha, el nombre completo de quien compra, de quien vende, especifica qué es lo que se está comprando. Si es un bien inmueble, menciona los metros, las colindancias, etc. Y realizar un acto ante notario público es porque realmente sucedió ese acto, es decir, efectivamente en la vida jurídica, materialmente, se dio una compra, una venta de un bien inmueble, que las personas que realizaron ese acto son las personas indicadas. Se elabora la escritura pública, y la escritura pública, aparte de ser un documento en donde diga quién es el titular ahora, quién compró, quién vendió, el monto, se va a inscribir en el registro público de la propiedad, para que de esta forma entonces digamos que se complemente este acto. Desde un punto de vista legal, aparte de que el nuevo comprador tiene un título legalmente válido, se le reconoce esa titularidad de que es el propietario porque se inscribe en el registro público de la propiedad. En el registro público de la propiedad están anotados quienes aparecen como propietarios de los bienes inmuebles. Esto es la certeza, esta es la seguridad. Sin embargo, muchas veces, ya sea por desconocimiento, por alguna urgencia, o porque simplemente así lo quisieron hacer, se hacen
ventas, compras de casas, de departamentos de forma privada. Y de forma privada nos referimos a que no acuden a la notaría, no hacen el trámite notarial. Esto es muy frecuente. Muy frecuente me refiero a que se hace un acto privado. Privado, insisto, no acudir a la notaría, privado desde un punto de vista en que las personas se pusieron de acuerdo en vender y comprar una casa, un departamento, vieron las condiciones, hicieron un contrato privado, se le conoce como un contrato privado porque surte efectos entre ellos lo elaboran. Incluso en ese contrato especificaron bien qué es lo que se estaba comprando, las condiciones del inmueble, incluso con testigos. Sin embargo, esto queda en la cuestión privada. Ese contrato de compraventa no es una escritura pública y ese contrato de compraventa no hace que se te pueda inscribir en el registro público de la propiedad. Quien ha visto una escritura pública notará que son hojas, oficios, membretadas con sellos del notario, autorizadas por el notario. Un contrato privado no tiene todo eso. Además, hay ocasiones en que ocurren varios supuestos. Hay ocasiones en que a lo mejor la persona que te está vendiendo efectivamente es el titular, tiene su escritura pública y está inscrito en el registro público de la propiedad y te vende la casa, incluso físicamente te entrega su escritura pública, pero esa es una escritura pública de él, a su nombre. Las personas que van siendo titulares de los bienes inmuebles deben de tener una escritura pública a su nombre. Entonces, volviendo al tema de la cuestión privada, físicamente te pudieron haber entregado una escritura pública de la persona que te vendió. Insisto, con testigos, se delimitó bien lo que se compró, lo que se vendió. Pero eso no es suficiente para que se te reconozca plenamente como propietario de un bien inmueble. Ahora, hay ocasiones en que, por ejemplo, una persona le compró al titular, al propietario del bien inmueble de forma privada y a su vez este que le compró de forma privada lo volvió a vender a alguien más de forma privada. Entonces, digamos que el acto ya pasó por dos personas a través de una compra, de una venta de forma privada. Y de igual forma, esto no hace que plenamente se te reconozca como propietario de un bien inmueble. ¿Por qué no tiene esa formalidad y se está en una incertidumbre para las demás personas si efectivamente se realizó ese tipo de actos o no? Hay ocasiones en que las personas venden inmuebles, terrenos, que es lo más común, y no son propietarios de los bienes que venden. Entonces, cuando estamos solamente en presencia de un contrato privado, siempre va a haber esa incertidumbre de si efectivamente el acto se realizó. Ha habido ocasiones en juicios, de lo que vamos a platicar más adelante, en que se supone que existió una compra, una venta de un bien inmueble y el que vendió fue el titular, el propietario, a alguien, pero de forma privada. Y con los años se menciona que no es cierto, que nunca se hizo eso y hay que estar en controversia, hay que estar en conflicto. El titular, el propietario del inmueble, demanda que se le devuelva su inmueble. Es un juicio que se llama reivindicatorio. O hay ocasiones en que muchas veces las personas compran, normalmente son departamentos, bueno, también casas, las compran, viven un rato, lo arreglan, se van a vivir a otro lado por cuestiones de trabajo, por lo que sea, invaden esas casas y posteriormente las quieren vender. Entonces, o las venden de forma privada. Por eso hay una pequeña incertidumbre o una gran incertidumbre cuando esto se realiza de forma privada. No quiere decir que muchos o todos los supuestos sean de esta forma, que se quiere cometer algún fraude o que efectivamente ese acto no sucedió. Por el contrario, muchos de los supuestos son que se realizaron de buena fe, porque se ignoraba que era necesario acudir a la notaría
fue por alguna cuestión de urgencia, porque se necesitaba realizar ese acto. Sin embargo, si tú compraste una casa, un departamento, de forma privada, en contrato privado, sin acudir a la notaría, no eres plenamente propietario. Y entonces, ¿qué puedes hacer para que se pueda adquirir esa calidad de propietario? Tener un título que acredite que tú eres el propietario de tu bien inmueble y además se te inscriba en el registro público de la propiedad. Mediante el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva, que lo vamos a tomar como sinónimo, se puede regularizar este tipo de situaciones en donde se compró una casa, pero únicamente se hizo de forma privada, sin acudir a la notaría. Pero principalmente es para que se tenga éxito en el juicio que se va a llevar, porque se tiene que acreditar, se tiene que demostrar que efectivamente sucedió este tipo de acto. Hace un momento lo dije, que no se hizo un fraude, que no vendió a alguien que no tenía derecho para vender, que no se invadió ningún inmueble. Todo esto de tener los elementos para acreditar de que efectivamente alguien compró un bien inmueble, pero únicamente lo hizo de forma privada. Se deben de cumplir requisitos, y dentro de esos requisitos es que esto se haya realizado de buena fe, que efectivamente alguien le compró la casa a una persona, que desde que le compró la casa se ostentó como dueño, incluso ingresó, compró una casa, desde que compró la casa ingresó al domicilio, hizo cambios, hizo mejoras, solicitó servicios. Los vecinos del lugar pues reconocen que es propietario. Estos requisitos que acabo de mencionar se tienen que acreditar, se tienen que demostrar. Y debe de existir un tiempo, como mínimo, desde que se realizó el acto de la compra o venta a realizarse el juicio de usucapión o prescripción adquisitiva, que como mínimo desde que se adquirió ese inmueble mediante compra de forma privada a la fecha en que se va a tramitar el juicio ya hayan transcurrido más de 5 años o mínimo 5 años, de 5 años en adelante. Este tipo de juicios normalmente se tramita ante el llamado juez civil. Este tipo de juicios se redacta una demanda, físicamente se tiene que elaborar una demanda, se narra cómo sucedió, cómo se adquirió ese bien inmueble, se van a ofrecer pruebas, incluso testigos. Hace un momento te hice el comentario que esto es bajo el principio de buena fe. Es un acto que efectivamente sucedió. Normalmente en este tipo de juicios, una vez que la persona compró el bien inmueble, ya no sabe en dónde habita, a dónde se fue a vivir la persona que le vendió. Digamos que eso es lo normal. O ya está en otro, sabe que está en cierto estado, pero pues ignora el domicilio y dónde está viviendo. En este tipo de juicios, normalmente ya no se sabe en dónde está la persona que vendió y eso se expone en la demanda. Se le expone al juez que se adquirió la compra a tal persona, que se ignora en dónde está viviendo, pero además, ¿recuerdas que hace un momento te hice el comentario que dentro de los supuestos normales es que, aunque sea de forma privada, pero se le compró al propietario, el titular, y también de forma privada se le compró a alguien que ese alguien sí le había comprado al titular? En ambos casos se va a demandar al que aparezca como último titular en el registro público de la propiedad. Si la persona que te vendió es el último propietario, el que aparece como titular en el registro público de la propiedad, pues a esa persona se le va a demandar. Como te dije hace un momento, en la mayoría de los casos ya no sabemos en dónde vive. Eso se expone en una demanda porque se va a hacer una búsqueda por medio del juez
para ver si se encuentra algún domicilio. Pero también en esos supuestos en donde quien vendió fue un tercero, se va a demandar a ese tercero y se va a demandar al que aparezca como titular en el registro público de la propiedad. Por eso la importancia de que este tipo de acto sea de buena fe, para que todo el argumento, todo lo que se lleve a juicio, pues sean actos que sucedieron y que se tenga una defensa coherente respecto de por qué se está solicitando. El objetivo de este tipo de juicios es hacerle del conocimiento al juez que ese acto efectivamente sucedió y que debido a tu buena fe, tu comportamiento y lo que has hecho, el juez reconozca que efectivamente sucedió ese acto, que tú adquiriste el bien inmueble, que has actuado de buena fe en todo momento, y él dicte una sentencia reconociendo esto y reconozca que ahora tú eres el propietario de una forma legal. Ese es el objetivo de este tipo de juicios. Lleva su trámite, yo en este momento únicamente de forma general lo estoy resumiendo. Lleva su trámite, lleva su tiempo incluso. Es un juicio que puede durar meses, incluso un año, año y medio aproximadamente, con hechos verdaderos, de buena fe, con pruebas, con elementos, con testigos. Porque en este tipo de juicios ha habido ocasiones en que cuando se demanda al que aparece como titular en el registro público de la propiedad, cuando se le localiza, él se presenta a juicio y dice: yo no vendí ese bien inmueble, yo no se lo vendí a tal persona, yo desconozco esta situación, y te puede reclamar que se le entregue ese bien inmueble. Si tú estás actuando de buena fe en todo momento, vas a tener defensa, vas a tener cómo defenderte. Pero si no has actuado de buena fe, pues, y la otra persona efectivamente no hizo ningún acto, no vendió a nadie en su bien inmueble, pues lo va a recuperar. Aquí lo importante entonces es de buena fe, actos que efectivamente sucedieron, y mediante el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva, se puede obtener una sentencia favorable. Esta sentencia va a ser tu título de propiedad, como si fuera tu escritura pública. Y lo importante, por medio de esta sentencia en donde reconozca que tú eres el propietario, el titular, se te va a poder inscribir en el registro público de la propiedad, y de esta forma entonces plenamente, legalmente, tú seas el propietario, el titular de tu bien inmueble. Para, como se dice legalmente, para todos los efectos legales, tú eres el propietario, tú eres el titular. Si en este momento únicamente cuentas con un contrato privado, ese contrato privado, aun y cuando tú lleves años viviendo en tu bien inmueble, aun y cuando nadie te haya molestado requiriendo que les devuelvas el inmueble, plenamente no eres propietario. Y puede existir un acto, algún trámite administrativo, en donde se te requiera que tú acredites que eres el propietario, el titular legalmente, y ese contrato no te va a servir para ese tipo de actos. Por ejemplo, algo muy simple, hay ocasiones en que las personas quieren elaborar testamento y dejar esa casa, una casa, a alguien. El notario público va a solicitarle que le enseñe la escritura pública de ese bien inmueble, y si no la tiene, pues el notario no va a autorizar ese testamento. También hay casos en que, como te dije hace un momento, se simulan actos de compras donde la persona que vende no era la persona que debía de vender, no tenía ese derecho para vender, y aparece el titular y menciona que él es el propietario, que él no autorizó ninguna venta, y puede reclamar la devolución, reivindicación de esa casa, de ese departamento. Tener simplemente el contrato privado no te hace plenamente propietario de tu bien inmueble, estás en una incertidumbre jurídica, y la forma en que tú puedes solucionar esto es mediante el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas a nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho.
Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Si tú requieres de una asesoría, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp. En la descripción del video te dejamos nuestros datos. Nos ponemos en contacto contigo para que podamos agendar una asesoría.